Bueno, muy buenos días, ¿cómo están esta mañana? Una bendición estar aquí. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de podernos reunir una vez más. Que el Señor me los bendiga a todos ustedes. Esta mañana, pues bueno, esta mañana esta tarde, depende de cuando nos esté mirando, vamos a comenzar, vamos a continuar también en el estudio que estábamos viendo acerca de las diferentes celebraciones del fin de año aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica. Por ejemplo, el Halloween, el Día de los Muertos, el Día de Acción de Gracias, la Navidad, la celebración de Año Nuevo, todas estas celebraciones y cuál es la actitud del cristiano. Mirando en el contexto de que lo que hemos estado mirando en los últimos meses, estudiando el libro de los Tesalonicenses, mirando cómo el libro de los Tesalonicenses está escrito, esta carta escrita del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, una iglesia mixta, una iglesia donde buen porcentaje, si no es que la mayoría de los creyentes en la iglesia venían del paganismo y traían muchas cosas, muchas tradiciones, traían muchas cosas todavía de su antigua manera de vivir. Los judíos también, los judíos creyentes traían muchas cosas del judaísmo, pero ahora, como dice la palabra de Dios y como nos dice no solamente Tesalonicenses, sino otras cartas, ahora son un solo cuerpo, ahora son el cuerpo de Cristo, ahora están unidos, ahora ya no son ni griegos ni judíos, ahora todos somos uno en Cristo. Ahora somos cristianos, ahora ellos son cristianos, ahora son el cuerpo de Dios, ahora son el pueblo de Dios. Y muchas cosas han cambiado y tienen que cambiar y tienen que seguir cambiando en la vida del creyente, conforme uno va creciendo y pasa el tiempo y uno va madurando en lo que es la santificación. Pero durante este tiempo siempre hay muchas preguntas acerca de esto en la iglesia cristiana, hoy en día, como también en aquel tiempo, acerca de cuál debe ser nuestra actitud hacia ciertas prácticas. Hemos visto en los videos anteriores cuál es lo que nos dice la palabra de Dios, qué es lo que va a moldear nuestra actitud. ¿Qué actitud vamos a tener nosotros? Vamos a tener lo que nos dice la palabra de Dios. Es el instrumento que Dios usa para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para edificarnos. Los principios que encontramos en su santa palabra. Ya hemos visto lo que dice específicamente y claramente Dios acerca de las prácticas paganas. Ya hemos visto que para Él, para nuestro Señor, es una abominación aquellos que practican la hechicería, la brujería, la adivinación y cosas así. Está claramente estipulado lo que tiene que estas prácticas no se deben encontrar en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de los creyentes. Estas prácticas están prohibidas. Estas prácticas no debe de haber. Hay mucha controversia entre nosotros, entre los que venimos de Latinoamérica, yo digo de México hacia abajo hasta Argentina, esa mezcla de las culturas de las cuales nosotros somos provenientes. Venimos de una mezcla de culturas hispanas, con indígenas, con civilizaciones de Mesoamérica y lógicamente con europeos, españoles, portugueses, italianos, españoles, alemanes, ingleses o como usted quiera, incluso alemanes, italianos, de Inglaterra, ingleses, holandeses en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, portugueses, mezclados con influencias de África también. No tenemos que olvidarnos de esto. Millones de esclavos fueron traídos de África y trajeron su cultura, su religión, sus prácticas y aquí a América, y nosotros mezclándonos con las culturas de aquí, pues el resultado somos nosotros. Tenemos una gran tradición de paganismo, tenemos una gran tradición de supersticiones, tenemos una práctica en nuestra cultura que tiene que ver con la brujería también, la verdad. Y eso se nota en cómo pensamos nosotros, las prácticas que tenemos y las diferentes celebraciones que tenemos. Ahora vamos a hablar específicamente de lo que se nos dice acerca de la celebración del Día de los Muertos, que es una
que es una fiesta totalmente católica, que tiene muchos matices, que se le ha dado aquí con las culturas mesoamericanas, que tienen que ver con la adoración de los muertos y el paganismo, aunque no se quiera aceptar, a lo mejor no se quiera ver, pero ahí están esas influencias del paganismo mesoamericano, de la adoración a los muertos y a los diferentes dioses y diosas del ultramundo que, por ejemplo, los aztecas tenían antes de la llegada de los españoles. Se ha llevado, se ha continuado a través de los siglos. Cuando se hace la celebración del Día de los Muertos, por ejemplo en México, siempre hay esa influencia escondida debajo de una piedra tal vez, pero ahí está esa influencia del paganismo. ¿Qué es lo que... Y ahora, cuando nosotros llegamos a un conocimiento de Dios, y ahora que nosotros conocemos a Dios, ¿cuál es nuestra actitud hacia estas cosas? Pues vamos a hablar en particular de estas cosas. Primero que nada, pues vamos a empezar en oración, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por la vida, por la salud que tenemos. Otro hermoso día no es invierno, se siente como invierno aquí en California. Para nosotros así es. Baja un poquito la temperatura y ya nos estamos muriendo de frío, ¿verdad? Pero en otras partes del país se ríen de nosotros. Esto no es nada. Pero bueno, otro hermoso día de noviembre. Le damos gracias a Dios. Ya una semana de las elecciones que todavía no se decide, todavía no se sabe oficialmente quién es el ganador. Hoy les pido por nuestro país, que continuemos en un proceso limpio, legal y tranquilo, como deben de ser las cosas, como deben de ser estas cosas, respetándonos unos a otros, queriéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, que debe de ser la actitud de nosotros como cristianos, ¿ok? Así que vamos a orar por estas cosas. También aquí en Estados Unidos hoy se celebra el Día de los Veteranos. Muchísimas gracias si usted es veterano. Si usted conoce a un veterano, agradezcale el servicio, el sacrificio que ha dado porque este país sea libre y podamos votar libremente. Es así de sencillo. Le damos gracias a Dios por habernos traído y tenernos aquí en este hermoso y gran país. Que siga siendo así. Y va a seguir siendo así mientras nosotros como cristianos estemos cerca de Dios. Que nosotros como el pueblo de este país doblemos la rodilla y confesemos a Dios y le sirvamos a Él. Y sirviéndole a Dios, el Señor va a bendecir nuestra tierra y nuestro país. Así de sencillo, mis hermanos. Así de sencillo. Oremos esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por las bendiciones que nos has dado. Te pedimos, Padre Celestial, agradeciéndote, Padre mío, la presencia de las personas que nos están mirando. Si hay alguien, Padre mío, que tenga dudas, si hay alguien que tenga alguna pregunta acerca de este tema, Padre mío, te pido que nos des la habilidad para poder contestarla. Te ruego, Padre Celestial, también agradeciéndote que nos has dado un año más de vida ahora que estamos celebrando el Día de los Veteranos. Te agradecemos todos aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas de este país en algún tiempo, Padre Celestial. Gracias por su servicio, bendícelos y protégelos. Padre Celestial, te pedimos por nuestro país que nos mantengas unidos, con las cabezas frías, que nos mantengas todo en tranquilidad, Padre mío, y que este proceso electoral termine bien, de una manera justa y correcta, como a ti te gustan las cosas, que sean correctas y en orden. Padre Celestial, también te pido por este mensaje, Padre mío, que sea de provecho para aquellos que nos miran. Cuando nos miren, cuando tú quieras que nos miren, Padre mío. Y si hay alguien, Padre mío, que está hundido en estas prácticas, si alguna persona, algún cristiano que tiene dudas acerca de estas prácticas, pues también, Padre Celestial, te pedimos por su salvación, por su acercamiento a ti, Padre mío, y que reconozcamos que al único que tenemos que ir para saber, para entender y para tener salvación es a ti, mi Señor. Te pedimos por todas estas cosas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les había prometido que íbamos a hablar acerca de una palabra, una expresión que habíamos encontrado. Y si me acompaña, por favor, el libro del Deuteronomio, y vamos a leer en el capítulo 9 y en el capítulo 18, y en el versículo 9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te ha dado, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y esta es la instrucción que se le da al pueblo de Dios
cuando ya estaban en la tierra prometida, rodeados de naciones paganas. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Agorero, bueno, les había dicho que, ¿qué quiere decir la palabra agorero y cuál es el significado de esto? La palabra agorero en tiempos antiguos eran aquellas personas que estaban en las cortes, por lo regular en cortes de emperadores, de reyes, a los cuales se les tenía allí porque supuestamente ellos tenían el don de predestinar el futuro, de saber, de poder saber qué les deparaba al futuro a los gobernantes, a los reyes, a los emperadores. Se les tenía allí porque ellos supuestamente tenían esta habilidad consultando a las estrellas, consultando a los muertos, hablando con espíritus, que ellos podían decir qué es lo que iba a pasar en el futuro, si algo malo iba a pasar en el futuro, en particular esto, algo malo, ¿sí? Tenían adivinos y personas que supuestamente conocían el futuro, se les consultaba a brujos o hechiceros, adivinos, magos, practicantes de magia negra, no otro tipo de magia, ¿verdad? Como la que vemos ahora, se les tenía a estas personas. El agorero era aquel que podía decir, que podía explicar, que podía decirle a alguien si algo malo le iba a pasar. De esta práctica, a través de los siglos, se trae la expresión que ha llegado hasta nuestros días: no seas ave de mal agüero. No seas ave de mal agüero. ¿Qué quiere decir? No me digas, no me traigas malas noticias. No me digas si algo malo me va a pasar, o no me digas una situación mala que viene sobre mí. Sí, no seas ave de mal agüero. De allí es donde viene esta expresión. Pero eran personas que se dedicaban y se mantenían de esto, de llegar con una persona y sabes que algo malo te va a pasar. Yo estoy mirando algo malo en tu futuro. Bueno, estas cosas no son correctas y están prohibidas por la Biblia. Están prohibidos ofenden a nuestro Señor, ofenden a Dios. Cuando nosotros al final, cuando miramos ya el final llega el tiempo del final de octubre y principios de noviembre, esta celebración de hacerle un altar a nuestros muertos, a las personas que ya fallecieron, familiares, llevarles comida, llevarles bebida, llevarles cosas que a ellos les gustaban, llevarles flores, todo esto, orar a ellos, estar orando con ellos y estar en contacto con ellos, esto también está prohibido por la palabra de Dios. Esto está en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. Regresando a nuestra escritura, en el libro de Deuteronomio, nos dice, nos quedamos con el agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esta práctica que siempre ha existido en todas las diferentes culturas, ya sea en el Medio Oriente, ya sea en Europa, ya sea en África, en Asia o en Latinoamérica. Esta era esta costumbre que tenían las civilizaciones de Mesoamérica, ya sean aztecas o mayas o olmecas, de tener una relación viviente, muy unida con sus muertos, hablar con ellos, preguntarles, pedir protección, tratar de saber el futuro a través de ellos. Esto va en contra de la palabra de Dios. Esto no se debe de encontrar en el pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, estamos en este país, o venimos de México, o estamos en México, y entendemos que estas prácticas que hacíamos nosotros están mal, y luego se nos confronta, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, con la tradición del Halloween, o los festivales de cosecha del final de año, de octubre, de noviembre, en los cuales pues se disfraza un niño, se disfraza una niña y andan pidiendo dulces. Entonces rechazamos eso por completo. Rechazamos eso por completo también. ¿Sí? Las iglesias cristianas, los predicadores, pastores, yo los he escuchado, he tenido debates con ellos, lo rechazan también. ¿Sí? Porque ponen a todo junto, todo se pone junto. Y como le estábamos diciendo en los últimos mensajes, mi hermano, mi hermana, si esta es su convicción, si esta es su manera de sentir, no lo haga. Una vez más, no lo haga. Nosotros entendemos que los altares a los muertos, el orarle a los muertos, el consultar a los muertos, la Biblia nos dice que está mal, que es un pecado. No lo hacemos. Si usted también quiere incluir también, si que considere un pecado ofensivo en contra de Dios,
disfrazar a su niño de cowboy y a su niña de princesa, no lo haga. No lo haga, no practique de estas cosas. Pero eso ya hablamos en el video pasado. Tenemos esta libertad cristiana. Pero ahora hay que seguir mirando esto. Ahora, entendemos que un altar, entendemos que orar, entendemos que consultar a los muertos es un pecado. Ya sea el día de los muertos o cualquier otro día del año. Pero ¿y el pan de muerto? ¿Es pecado comer pan de muerto? Esta clase de panes que se comen durante esta temporada, créame, en una forma u otra, simplemente porque se le diga pan de muerto no quiere decir que no se haga durante el resto del año. Se hace de una forma o de otra forma, durante todo el año se vende y se consume. Ahora, ¿es pecado comerlo? Hay una flor anaranjada muy bonita, huele muy bonito, que se llama el cempasúchil, o se le considera flor de muerto, porque se lleva a los cementerios, se lleva a las tumbas, se usa muchísimo durante esta celebración del Día de los Muertos. ¿Es pecado tener cempasúchil en su casa? ¿Es pecado? ¿Es pecado regalarlo? ¿Es pecado usarlo cualquier otro día del año para decorar su casa? ¿Es pecado? Mucha gente dice que sí. Muchos pastores dicen que sí. Muchas iglesias dicen que sí. Perfecto. Si para ellos es pecado, que así sea. Ellos le tienen que dar cuentas a Dios. Yo no. Ellos le van a dar cuentas de sus congregaciones a Dios. Yo no. Es así. El problema está que cuando nos ponemos en contacto con ellos y platicamos con ellos, nos dicen que yo estoy en pecado si como pan de muerto. Peor aún, que mi congregación está pecando si comen pan de muerto. ¿Por qué? Porque dicen que viene de los paganos, que esto es una adoración. Bueno, sí. Mi respuesta es, ¿han comido algún pastel de cumpleaños en su vida? Dígame usted en la Biblia, ¿en dónde encuentra el pastel de cumpleaños? ¿En dónde encuentra la celebración de un cumpleaños? ¿En dónde vemos en la Biblia donde se apruebe la celebración un día al año del día que usted nació? Y se le den obsequios, y se le haga una fiesta, y se le regale un pastel, y se comparte el pastel, y se coma pastel. O donde lo condenen, que diga, eso no se debe hacer, eso es un pecado. Estas cosas tenemos que pensarlas. Estas cosas tenemos que pensarlas si tenemos una solución. La solución nos la da la Biblia. Hay una gran diferencia en tener un altar del Día de los Muertos, con veladoras, con ofrendas, y platicar y orar por los muertos, a comer pan, a ir a una tienda o una panadería, agarrar un pan de muerto y comérselo muy a gusto en su casa. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en ponerle una veladora a un muerto y orarle al muerto y pedirle al muerto y tratar de saber el futuro a través de este espíritu, pues, como quiera usted llamarlo, y celebrar un cumpleaños y comer un pastel de cumpleaños. O ahí viene enero, se acerca el mes de enero. En Latinoamérica, en México se come mucho que la rosca de Reyes. ¿Es pecado también eso? Hay que tener discernimiento. Y una vez más, regresamos a Romanos capítulo 14. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los que practican esto, de ciertas costumbres? El que come carne, el que no come carne, el que come legumbres, el que juzga al hermano. Vamos a mirar esto. Pero en particular, acerca de estas personas que buscan conocer el futuro, que buscan que los muertos le digan a uno lo que va a pasar, que lo protejan, el hablar con ellos, el que los consulte. Todo esto tiene un principio, y ese es el principio que nos tiene que gobernar. El único al cual nosotros, como creyentes, tenemos que acercarnos para consultar, para orar, es Dios. Es solamente Dios. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Acerquémonos al libro de los Hechos, en el capítulo 4. Hechos capítulo 4. En el versículo 12, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Acerca de Dios. Nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dándolo a los hombres en quien podamos ser salvos. Hablando de nuestro Señor Jesucristo en particular y su obra redentiva. ¿Quién es el que nos salva? Jesucristo. ¿A quién es el que nos tenemos que acercar? Es a Dios.
¿Quién es el que quién es el que pagó por nosotros, por nuestros pecados en la cruz? Dios, mandando a su Hijo Jesucristo para que hiciera ese sacrificio por nosotros. ¿Cuál es el nombre que salva? Lo que nos dice, es lo que nos dice la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, en ninguna otra deidad, en ningún otro Dios pagano, en ninguna otra celebración, sea muerto o vivo, en nadie más. Solamente en Jesucristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, bajo todo el cielo, en todo el mundo, de arriba, de abajo, de medio, todo el mundo. Porque no hay nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, ¿a quién vamos a buscar para ser salvos? ¿A quién? ¿Quién es el que nos da esta salvación? Dios, solamente a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿a quién va a decir que vamos? Si lógicamente solamente hay un hombre dado, lógicamente es a Él al que nos tenemos que acercar. Lógicamente es a Él al que tenemos que orar. Lógicamente es a Él al que tenemos que consultar. Y lo podemos hacer de una manera libre. Mire lo que nos dice el libro de los Hechos. Libro de los Hebreos. Vamos para allá, libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 14. Hebreos capítulo 4 y versículo 14. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, uno de sus títulos es del sumo sacerdote, de gran sacerdote, el que está intercediendo entre la humanidad y Dios, específicamente entre el pueblo de Dios y nuestro Señor. Es Jesucristo. Versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hablando de la naturaleza doble de nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cuando tenemos un problema, cuando necesitamos socorro, cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos perdón de nuestros pecados, acerquémonos al trono de la gracia. ¿Cómo? Confiadamente, porque Él es el único que nos puede escuchar, nos puede salvar y nos puede ayudar. Nadie más, nada más Él, nada más Él. Estamos en el capítulo 4, vamos al capítulo 7. ¿Por qué? Porque en esta figura del sumo sacerdote que hacía los sacrificios ante Dios de parte del pueblo, como estaba hecho en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ahora Él se ha sacrificado a sí mismo. A sí mismo, un sacrificio puro, perfecto. La sangre de Jesucristo es suficiente, es pura y perfecta para perdonar, limpiar y borrar todos los pecados de todo el mundo para siempre. Entonces no tenemos ninguna necesidad de otra deidad, no tenemos ninguna otra necesidad de otro Dios, o de ir a hablar con hechiceros, o de adorar muertos y ir a hablar con ellos. No, porque tenemos aquel y el único Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, que se ha autosacrificado a sí mismo de acuerdo a la voluntad del Padre, para que usted y yo tengamos acceso al trono de gracia y a la salvación, a la vida eterna. Hebreos, esta carta que es escrita a creyentes judíos, que habían, lógicamente hebreos, lógicamente que habían sido judíos en algún tiempo, la gran mayoría de ellos. Ellos entendían perfectamente de lo que hablaba el escritor del libro de los Hebreos, cuando hablaba del sacrificio, del templo, de los sacrificios en el templo, de Melquisedec, del sumo sacerdote. Ellos sabían exactamente de lo que estaban hablando. Exactamente. Se le escribe la carta de los Hebreos a ellos para que su confianza sea grande, para que su confianza esté bien puesta, para que ellos entiendan que aquella decisión que tomaron en algún día de su vida al escuchar el Evangelio de seguir a Jesucristo y dejar el judaísmo
Era la decisión perfecta y correcta. Y es la misma decisión perfecta y correcta para usted y para mí. No podemos regresarnos, no podemos echarnos para atrás. Como dicen en el capítulo 10, en el capítulo 11. Todo lo que necesitamos, usted y yo ya lo tenemos en Jesucristo. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 y versículo 24. ¿Por qué es tan significativo esto y por qué tenemos esta realidad, este acceso al trono de gracia y a la vida eterna a través de Jesucristo? Versículo 24. Mas hablando de Jesucristo, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la eternidad de Jesucristo. Por lo cual puede también salvar fíjese bien, también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 26. Por tal, sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros completamente, aquel que se sacrificó por usted y por mí, perpetuamente. Como dice, para todos aquellos, para mantener perpetuamente a los que por él, a través de la fe, han creído en él, se han arrepentido de sus pecados y han creído en él, se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Yo no necesito orarle a mi abuelita, a ponerle una veladora, a hacer un sacrificio, hacer un altar a mi abuelita, a mi abuelito, para que intercedan por mí ante Dios. Yo no necesito llevarles pan o enchiladas o lo que les gustaba comer cuando estaban vivos, llevarles una copa, platicar con ellos. No necesito eso. No necesitamos eso. Al contrario, esa es una ofensa a Dios, porque le estamos diciendo que no podemos confiar en Él. Y en sí es esto, en sí es estas prácticas de ir con un adivino, de ir con un mago, con un hechicero. Le estamos diciendo a Dios, yo no puedo confiar en ti para que me mantengas. Yo no puedo confiar en ti completamente para que me ayudes. Yo no puedo ni acercarme a ti porque no sé si me escuchas. Básicamente lo que estamos diciendo. Hablándole al pueblo de Dios, mi hermano y mi hermana, no se me ofenda. Si usted practica estas cosas, usted está ofendiendo a Dios. Usted está pecando en contra de Dios. Si usted el domingo va a la iglesia y va a alabar al Señor, y el lunes, y ese domingo en la tarde va a consultar a un mago, va a consultar a un adivino, un hechicero, va a que alguien le haga un trabajo para que regrese el amor de su vida, o para que fulanito le haga caso, o para que le vaya bien el trabajo, o para que se le quite la sal, usted está ofendiendo y está pecando en contra de Dios. Porque básicamente usted le está diciendo al Señor que Él no es suficiente Dios, que Él no es suficiente para ayudarnos, que Él no es suficiente para socorrernos, que Él no es suficiente para salvarnos y mantenernos. Si usted se llama cristiano, pero de todos modos va a que le echen las cartas, de todos modos va a practicar la hechicería, y que Dios lo perdone si practica la magia negra, está jugando con fuego, literalmente. ¿Quién es el único que nos puede ayudar? Vamos a terminar con esto. Primero de Timoteo capítulo 2. Primero de Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo escribiéndole a un joven pastor en la iglesia de Éfeso, dándole instrucciones de cómo se debe de comportar, cómo se debe de administrar una iglesia y cómo se debe de llevar una iglesia, un ministerio. Él le dice en el capítulo 2 de la primera carta a él, a Timoteo, le dice el apóstol Pablo, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. ¿A quién? A Dios. Eso ya vimos, eso ya quedó especificado. ¿A quién nos vamos a acercar? ¿A quién vamos a confiar? Solamente a Dios. Entonces, ¿a quién se van a hacer estas rogativas, estas peticiones, estas oraciones? A Dios. ¿Por quién? Por todos los hombres. Y esto también va a tocar poquito acerca de nuestros líderes, de nuestros gobernantes. Tenemos que orar por ellos. Mi hermano, sea republicano, sea demócrata, usted como yo, como usted y como yo, como somos creyentes, tenemos que orar por ellos, para que el Señor les dé entendimiento.
para que el Señor los guíe y para que tengan temor a Dios. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Usted quiere complacer a Dios? ¿Usted quiere que agradar a Dios? Haga estas oraciones a Él solamente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Señor y Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Uno nada más, Jesucristo. A Él es al que se tiene que orar. A Él es al que nos tenemos que acercar. Porque Él es el sumo sacerdote. Porque Él ha hecho el sacrificio perfecto. De una vez y para siempre. Apartémonos de estas prácticas. Apartémonos de estas prácticas. Arrepintámonos del paganismo, de la magia negra, de la adoración a los muertos, de consultar a los muertos, que van en contra de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Que Dios me lo bendiga. Acerquémonos al trono de gracia una vez más para terminar. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu santa palabra. Yo te ruego, Padre mío, que este mensaje, Padre mío, llegue a aquellos que lo necesitan escuchar. El día que tú quieras y como tú quieras. Te doy gracias, Padre mío, porque nos has dado el acceso a ti a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos has amado de una manera tan grande que aquel que murió por nuestros pecados es aquel que nos mantiene, que nos socorre, que nos escucha y que intercede por nosotros. Te pedimos por todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos una vez más el domingo. Acompáñenos en la iglesia. Ya nos estamos juntando en la iglesia. Acompáñenos, invite a alguien. Yo sé que no se ha visto todavía el mensaje de este domingo. Hemos tenido algunos problemas con internet, pero vamos a tratar de tener todos nuestros mensajes online también, de estar en vivo en Facebook y en YouTube. Si tiene alguna pregunta, tiene algún comentario, tiene alguna duda o me quiere tirar una pedrada, en la caja de comentarios, pues ahí tenemos mi número de teléfono y mi número y mi correo electrónico. ¿Ok? Que el Señor me lo bendiga. Gracias.